En el mundo, la pandemia de la COVID-19 sigue su paso en este 2022, habiéndose fortalecido tras la aparición de nuevas variantes más contagiosas, entre ellas la Omicron. Para este martes se prevé una nueva conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, en la que presentará un nuevo balance general de la actual situación sanitaria global. La comparecencia coincide con el segundo aniversario del anuncio de la primera muerte por el coronavirus. En ese contexto, en las últimas semanas se han visto afectadas operaciones aéreas, así como actividades y eventos masivos, productos de los altos niveles de contagio. En ese sentido, la situación ha obligado a diversos gobiernos del mundo a volver a establecer medidas de restricción y confinamiento, así como el reforzamiento en los planes de vacunación. Esta mañana en Agenda Abierta mantendremos nuestro interés informativo sobre esta situación y analizaremos las repercusiones que tendrá la aparición de nuevas variantes pese a los avances de la vacunación. Y por supuesto hay atención sobre lo que pueden desarrollar gobiernos del planeta. En particular llama la atención que, por ejemplo, no se mencione todo lo que hace Cuba, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas. El primer país latinoamericano que ha desarrollado las vacunas propias y que efectivamente da cuenta de una atención especial. Pero hay registro editorial en el mundo, en medios de comunicación como el portal del diario español Mundo.es, que titula así: la Organización Mundial de la Salud alerta de que más del 50% de los europeos contraerá Omicron en los próximos 2 meses si el ritmo de contagios se mantiene. Esto es lo que mencionábamos hace un momento y es muy alarmante. El director de la región europea de la OMS, Hans Kluge, ha subrayado que esta variante presenta varias mutaciones capaz de fijarse más fácilmente a las células humanas y afectar a personas que ya han sufrido el COVID-19 y están vacunadas. Indican que esta nueva variante sí es más contagiosa que las ya conocidas y que podría hacer que el virus se transmita más rápido de una persona a otro. Esto es lo que menciona el diario español El Mundo. Y veamos ahora lo que dice Misiones Online. Argentina está entre los 7 países con más contagios diarios, pero con mejores índices de vacunación. Con la irrupción de la variante Omicron, la Argentina ocupa el puesto 7 entre los países que más contagios de coronavirus registraron en la última semana, pero con el 84% de la población inmunizada con al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad y el 74%. La principal diferencia entre la Argentina y los países que la superan en número de muertes es el avance de la vacunación. En Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y otros estados europeos, la resistencia a las vacunas es alta y demora el poder cumplir uno de los objetivos, que es el de alcanzar al 85% de la población inmunizada. Esto dice el portal argentino. Y ahora veamos este otro importante medio de comunicación que siempre trae enfoques y análisis estadísticos de la situación, Swiss Info. La OMS considera prematuro considerar la COVID-19 como enfermedad endémica. La Oficina Regional para Europa del organismo señala la incertidumbre relacionada con el coronavirus, la alta transmisibilidad de la variante Omicron y la carga hospitalaria derivada de esta hacen que sea prematuro pensar en tratar la COVID-19 con esa calificación. Recordó además que el coronavirus ha sorprendido más de una vez y que no es buena idea hacer previsiones, además de destacar que el objetivo fundamental para este año es estabilizar la pandemia. Eso de estabilizar la pandemia parecería que tiene múltiples interpretaciones. Una de ellas puede ser: tengamos por siempre la pandemia en un nivel estable y con ello todo lo que implica. Y ahora veamos lo que destaca el diario El Tiempo de Bogotá. Chile, el primer país de América Latina en aplicar la 4ª dosis. Autoridades sanitarias señalan que a partir de este lunes, las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años pueden recibir la 4ª dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Chile. Informan además que en febrero podrán acceder a ella todas las personas mayores de 55 años que recibieron la 3ª dosis de la vacuna hace 6 meses. De esta forma, Chile se convierte en el primer país de América Latina y el segundo del mundo después de Israel que aplica una 4ª dosis en el proceso de vacunación contra la COVID. Esto destaca el diario El Tiempo de Bogotá. Lo habíamos mencionado además que este es un tema súper interesante para el análisis, pero sobre todo preocupante para entender de qué modo se está afrontando esta situación. Por eso les habíamos planteado también la pregunta. Y ahora nos conectamos con Beijing, en China, con Iramsi Peraza, quien nos amplía el panorama de esta situación sanitaria en el planeta. Adelante, Iramsi, te escuchamos.
Saludos, pues efectivamente el mundo se enfrenta en la actualidad a un aumento creciente de nuevos casos de la COVID-19 debido al surgimiento de nuevas cepas, nuevas variantes del virus que complican la situación a nivel internacional y que han obligado a muchos países y regiones pues a reinstaurar muchas de las medidas de las restricciones epidemiológicas para tratar de contener lo más pronto posible esta pandemia que ya cumple 2 años y que por supuesto ha puesto en jaque a muchas de las principales economías a nivel internacional. En medio de este aumento de los casos, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la creciente incidencia de esta nueva variante Omicron, potencialmente más transmisible, y asegura que la cifra de muertes a nivel global por el nuevo coronavirus ya superó las 5,48 millones de personas, mientras los contagios también superaron la cifra de los 305 millones de personas. En este sentido, precisamente la OMS advierte del ritmo lento y también las desigualdades en los procesos de vacunación en los diferentes países y regiones, sobre todo en las diferencias que existen entre el mundo desarrollado y los países menos desarrollados o en vías de desarrollo. Y la Organización Mundial de la Salud advierte precisamente que esas desigualdades en el proceso de vacunación pues dificultan todas las tareas epidemiológicas, todas las tareas de prevención y también los esfuerzos internacionales para detener lo más pronto posible el avance de esta pandemia, de manera particular en el continente asiático, pues muchas naciones están sintiendo los embates de nuevas olas de contagio de la COVID-19. En naciones como China ya se han detectado también nuevos casos de la variante Omicron. El gigante asiático ha tomado severas medidas epidemiológicas acorde con su política de tolerancia cero a la COVID-19. Otras naciones como India también, que está sufriendo ahora mismo el aumento considerable de casos. Japón, Corea del Sur han tomado medidas epidemiológicas importantes. También el sudeste asiático espera un aumento considerable de los casos en los próximos días y por supuesto toda esta situación ha generado bastante inestabilidad, ha tenido un impacto económico en las actividades comerciales, también en el transporte aéreo sobre todo. Se han cancelado cientos de vuelos a nivel internacional y por supuesto muchos países han retomado las restricciones. Se ha prohibido el ingreso de viajeros y también de vuelos provenientes de países con una alta incidencia de esta nueva variante Omicron, la cual, como ya hemos dicho, genera bastante preocupación por su alto nivel de transmisión. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Porque Telesur siempre da más. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llaman a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sí! ¡Te recibo! ¡No! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, estas no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. En este 2022 seguimos junto a ti. Porque creemos en la transformación de los pueblos y por ellos alzamos la voz. Somos el punto de encuentro comunicacional de millones en el mundo. Porque Telesur siempre da más.
Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Estamos de vuelta aquí en Agenda Abierta y nos vamos a conectar con Lima, con el doctor Marco Antonio Lovera. Él es miembro del Sindicato de Médicos del Seguro Social y también autor del libro No hay segunda ola de COVID-19. Bienvenido, doctor. Y de entrada le pregunto, ¿cómo valora, cómo evalúa, cuál es el análisis que se hace en este momento de este incremento inusitado, increíble para algunos del contagio en todo el mundo y particularmente en América Latina? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad y también por auspiciar el libro publicado en el Grupo Planeta de España, Coronavirus, la naturaleza se defiende. Era previsible, en la anterior entrevista ya comentábamos de que cuanto mayor tiempo permanece el virus en la comunidad, presenta nuevas variantes, que es lo que estamos viviendo ahora con esta nueva variante Omicron, porque ya el nuevo coronavirus ha sufrido varias mutaciones, primero con la variante alfa original de Wuhan, luego la variante beta, posteriormente la variante delta y ahora estamos sufriendo esta nueva variante Omicron, que cada vez que pasa el virus muta, se perfecciona y es más contagiosa. Y lamentablemente esto se da porque el proceso de vacunación en el mundo es sumamente lento, o sea, no está a la altura de las circunstancias, siempre el virus va un paso adelante. En estos momentos solamente el 50% de la población mundial tiene la vacuna con las 2 dosis. Lamentablemente esto está relacionado, vinculado con el sistema socioeconómico y político, porque las grandes economías del mundo no han hecho las respectivas transferencias tecnológicas, no han levantado las patentes para que otros países puedan también producir vacunas y atacar más rápidamente la pandemia. Se ha privilegiado el aspecto económico y no el derecho fundamental a la vida, que es lo que nosotros comentamos en el libro, lo describimos con claridad, porque precisamente hay un gran interés desmedido por las grandes farmacéuticas, los países desarrollados, y no se ha avanzado mayormente con el proceso de vacunación, que es lo que mejor funciona, lo que mejor, la mejor contención en contra de la pandemia, sobre todo con la tercera dosis, la dosis refuerzo, y ahora ya con algunos países, en el caso de Latinoamérica, el primer país que ha iniciado, ¿no?, la cuarta dosis es Chile, ya en Oriente también Israel ha iniciado la vacunación con la cuarta dosis, a pesar de que en Europa, que ya se está viviendo esta nueva ola de Omicron, ellos tienen pues altos índices de vacunación. En Perú también tenemos el 90% de personas vacunadas y hay más de 5 millones de personas que ya han sido vacunadas con la tercera dosis. Sin embargo, también estamos sufriendo ya un incremento exponencial de esta nueva variante Omicron, y también ya se han presentado 3 casos de flurona, o sea que es una coinfección, una infección conjunta tanto de la COVID-19 como la influenza. Pero lo resaltante de esto es de que aparentemente los casos que se están presentando, los contagios, son leves y moderados, o sea, el número de fallecidos no se viene incrementando, no tanto, de acuerdo a mi opinión, porque el virus, la variante Omicron no sea muy letal, sino que
hay un avance en el proceso de vacunación y aparentemente, de acuerdo a últimos estudios que se han hecho, esta nueva variante sería sensible a la vacuna en un 70%. Se habló primero de un 30%, pero cuando se han hecho ya últimos estudios, esta es sensible a un 70%, lo que permite de que no sea tan letal esta nueva variante en estos momentos, ¿no? Pero de todas maneras, la opinión de los expertos es continuar con los cuidados. Hay que de manera conjunta, por eso es que la entrevista anterior hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud debe liderar a nivel mundial una lucha conjunta de todos los países. Doctor, le planteo ahí la pregunta porque efectivamente uno de los temas que preocupan es que hay gobiernos que le ponen toda la atención y hay otros que efectivamente están afrontando, por ejemplo, la resistencia de quienes no quieren vacunarse, los llamados antivacunas. ¿De qué manera esto se puede combinar? Es decir, que haya políticas públicas locales con políticas globales, que la Organización Mundial de la Salud pueda también generar estas políticas para que se atienda adecuadamente. Le digo esto porque parecería que lo que más le preocupa a algunos organismos internacionales es de qué manera fluyen las vacunas a ciertos países y a otros no, porque efectivamente en un mundo globalizado el tránsito de un país a otro conlleva lo que estamos viviendo. Efectivamente, en Perú, por ejemplo, recomendamos de que se avance con la tercera dosis y la dosis de refuerzo y que el gobierno emitió un decreto supremo en el cual se prohibía terminantemente el ingreso a lugares cerrados si no se presentaba el carnet de vacunación con las 2 dosis, que implícitamente es la vacuna en el Perú es obligatoria, a pesar de que no se dice, no hay ninguna disposición ni una ley porque se respete el derecho constitucional a la libre elección, a disponer de su salud, de su cuerpo, ¿no? Pero hay un principio jurídico que dice que donde terminan los derechos de unos, comienzan los de otros. Entonces, si no te quieres vacunar, en todo caso quédate en tu casa, porque si ingresas a un lugar cerrado y eres portador, un asintomático, vas a contagiar a todos. Entonces, en el Perú se exige, claro, lógicamente todavía no los sistemas de seguridad en Perú también han sido severamente golpeados. Hay cientos de policías fallecidos. Hay cerca de 600 médicos que han fallecido. Hay médicos que están falleciendo inclusive con la tercera dosis, con la dosis de refuerzo, pero ya en menor proporción, porque en estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Salud, las vacunas son efectivas, tienen una efectividad en el caso del personal de salud de un 97.5%. Entonces la vacuna protege aquellas personas que rechazan la vacuna, porque en Perú inclusive han habido protestas, han habido paros, bloqueos de carreteras de personas que por razones religiosas no quieren vacunarse, rechazan la vacuna, no sé, porque Jehová ama la vida, no la muerte. O sea, vacúnese, por favor, porque es la mejor manera, porque a nivel mundial y en el Perú específicamente, los que están en las unidades de cuidados intensivos, los que están falleciendo con la COVID-19 son personas que no se han vacunado o se han vacunado en una sola dosis. Entonces la Organización Mundial de la Salud, los países desarrollados y todos de manera conjunta, porque en Alemania están pensando ya en obligar, o sea, emitir una ley, un dispositivo legal que la vacuna sea obligatorio. Y yo soy de la opinión que eso debe ocurrir a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud debe emitir una resolución que no es ninguna injerencia en la soberanía de los países para que la vacuna sea obligatoria, ¿no? Bueno, es mi opinión personal, pero como le digo, donde terminan los derechos de unos, comienzan los de otros, sobre todo tratándose del derecho humano fundamental a la vida y a la salud. Claro, y una última pregunta, doctor, que además cabe en estos momentos. ¿Las vacunas como tal están garantizando la inmunidad en ciertas personas? Pero lo que se nota
es que incluso algunas personas que ya tienen una tercera dosis se vuelven a contagiar. Entonces, ¿qué elemento de análisis podemos colocar para que la gente que nos escucha, para quienes nos atienden además en esta entrevista, y que tengo varios comentarios que nos envían, tiene elementos suficientes para decir, con la tercera vacuna ya no tengo nada más que hacer sino caminar libre por el mundo sin problemas? De ninguna manera. Pero lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Ya cerca del 50% de las personas están contagiadas a pesar de que tienen la tercera dosis, el gran avance por encima del 90% de vacunación. Pero la vacuna de todas maneras protege. ¿Por qué? Porque si bien es cierto te contagias teniendo la tercera dosis, pero no llegas a una cama UCI y no falleces. Esa es la ventaja. Pero eso tampoco quiere decir de que vas a andar por las calles libremente, sin mascarillas, contagiando a otra persona que de repente, usando su derecho religioso de creencia, no se ha vacunado. Entonces, ellos sí pueden llegar a una cama UCI, pueden fallecer, y es por eso de que también se hace la invocación, por favor, usen su doble mascarilla que cubra bien pegada, que cubra la nariz y la boca, guardar el distanciamiento social, el lavado de manos, salir estrictamente de su domicilio a cuestiones urgentes, a trabajar, etcétera. Seguir manteniendo las medidas de seguridad. Los países en ese sentido tienen esa gran responsabilidad y sobre todo la Alianza Mundial para avanzar en el proceso de vacunación. No es posible. Entonces, el sistema económico en el mundo está fallando, el sistema económico político. Se vive, dice que el capitalismo es la maravilla universal, pero sin embargo, mire, llevamos solamente 50% de avance de vacunación. Sin embargo, hay países que se critican mucho, como el caso de Cuba. Cuba ya derrotó a la pandemia, porque ellos con anticipación hicieron sus 5 proyectos de vacuna, hasta los niños están vacunados en Cuba. En el Perú recién vamos a iniciar la vacuna de niños mayores de 5 años a 11 años, recién van a llegar la próxima semana las vacunas y ya se está pretendiendo reiniciar las clases presenciales, que en el Perú todavía no se han iniciado precisamente para guardar las medidas de seguridad y la pandemia pues no se produzcan estas olas inmensas que se han producido en Europa y en otros países del mundo. Gracias, doctor Horacio Lovera, muy amable por atender esta invitación, por supuesto pendientes también de sus enfoques, de sus análisis escritos y también del libro que ojalá nos llegue para poder consultarlo. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias al doctor Marco Antonio Lovera, que desde Lima nos ha hecho esta reflexión importante. Y también el otro elemento que deberíamos considerar es que la pandemia nos está diciendo, y parece que no entendemos en nuestro planeta, no volvamos a lo anterior. La nueva normalidad no puede ser de aglomeraciones, de consumo excesivo y de farrón tras farrón, porque efectivamente ahí viene lo que dicen vulgarmente ya ahora, el contagión. Así es. Vamos con la pregunta de Twitter que les hemos planteado a ustedes para la consulta, el análisis y la reflexión de nuestra audiencia. Los gobiernos están tomando las medidas adecuadas y urgentes para controlar y reducir el contagio de COVID y sus variantes y con ello evitar oleadas de muertes y afectaciones. Ahí tienen ustedes las respuestas. Por el no, un 64,3%, es decir, una gran mayoría cree que no se están tomando adecuadamente las medidas urgentes y adecuadas, y un 28,6% por el sí, que es una mínima parte, pero está ahí, y el no sé, 7,1%. Si usted no está informado, pues sintonice Telesur, tenga presente que aquí le informamos al respecto con mucho énfasis en el trabajo responsable y periodístico que nos corresponde. Vamos con un tema importante para volver en adelante. La Unión Europea reanuda vuelos con el sur de África suspendidos por la variante Omicron. Veamos la información en el siguiente trabajo realizado por nuestra casa informativa Telesur.
Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Miradas profundas llenas de luchas e historias, luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Sigue sufriendo las consecuencias del cambio climático producto de la contaminación global. Incendios, lluvias, fuertes nevadas y temperaturas extremas han afectado a numerosas regiones en varios continentes. En la región latinoamericana, en Brasil, unas 138 ciudades del estado Minas Gerais se mantienen en estado de emergencia tras las fuertes lluvias registradas en los últimos meses. Mientras, en Argentina, desde el norte de la Patagonia hasta Jujuy, casi todo el país se verá afectado desde este martes por una agobiante ola de calor con temperaturas máximas superiores a los 40 grados. En Estados Unidos, una helada histórica que paralizó Texas, un huracán mortal que causó estragos desde la costa del Golfo hasta el noreste, una ola de calor que rompió récord y una sequía histórica en el oeste del país norteamericano. En los países europeos persiste con intensidad los bajos niveles de la temperatura, cuyos países están siendo golpeados por la actual crisis energética. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los efectos del cambio climático y si sus efectos se prolongarán para este año 2022. Importante tema que ahora también tiene registro en los espacios informativos, portales de información urgente, también como por ejemplo el del portal Levante, que titula así el día de hoy: los últimos 7 años han sido los más cálidos en el mundo desde que hay registros. El dato registrado por el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea arroja una temperatura media de entre 1,1 y 1,2 grados superior a la de la era preindustrial. El Servicio de Cambio Climático Europeo reportó que en el año 2021 fue el 5º año más cálido de toda la historia, con una temperatura media de 0,3 grados superior a la del periodo de referencia, es decir, entre 1991 y el 2020. Según las mediciones de Copernicus, que también revelan que las concentraciones en la atmósfera de CO2 siguieron en aumento a lo largo del año 2021. A nivel mundial, el aumento de temperatura media respecto a los últimos 30 años fue especialmente intenso en Canadá, la costa oeste de Estados Unidos y algunas regiones de África Central y del Oriente Medio. Y ahora veamos lo que dice el portal de la agencia española EFE. El clima y la desigualdad, grandes riesgos de la humanidad en esta década. Los estragos causados por el cambio climático y la desigualdad social que aumentó con la pandemia son los principales riesgos que enfrenta la humanidad a 10 años vista, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial, que también advierte sobre fallos en la ciberseguridad y la crisis de la deuda. El 17º informe de la institución que organiza el Foro de Davos concluye, tras encuestar a 1 millar de expertos en todo el mundo, que los riesgos ambientales y sociales
son la principal preocupación a corto plazo, mientras que en el largo son los primeros los que tienen una importancia crítica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo hemos venido desarrollando también en otros espacios, pero bueno, es bueno que se haga énfasis en este asunto. Veamos ahora a continuación lo que dice el portal de El Correo. Al menos 20 fallecidos por las inundaciones en Brasil. En Marabá, en el estado de Pará, las lluvias torrenciales han desbordado el río Itacaiuna, forzando a sus residentes a mantenerse en el interior de sus viviendas y a los que tienen barcas a navegar en sus canoas para ofrecer ayuda. El vecindario está inundado y más de 500 familias se han quedado sin hogar. En las últimas semanas, varias zonas del país han visto cómo las lluvias devastaban viviendas y zonas de cultivo. Unas inundaciones que dejan un trágico balance de al menos 20 fallecidos y unos 19.000 desplazados. Esto es lo que da cuenta el día de hoy el portal El Correo. Y ahora, para amplificar el tema y reflexionar sobre el mismo, tenemos contacto con Carlos Santiago, él es integrante del Movimiento Nacional Ambiental, a quien le preguntamos de entrada. Carlos, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo evaluamos este mensaje que nos mandan organismos internacionales, estudios científicos sobre el cambio climático y sus consecuencias en estos momentos al empezar el año 2022? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia en este momento de Telesur. Sí, es lamentable y es crítica la situación que se vive en este momento en todo el planeta por cuenta de la crisis climática, de los efectos que se están viviendo en diversas regiones del mundo por la crisis climática. Los estudios, las investigaciones, lo que ha revelado, por ejemplo, el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, pero además de eso, estudios también que se vienen dando año a año y que ahora que inicia el 2022 muestra los promedios de temperatura, por ejemplo, que se dieron durante el año 2021 y como el año 2021 se convierte nuevamente en uno de los años más cálidos en el planeta, pues nos tienen que llevar a repensar también de la forma como estamos viviendo, de la forma como se están explotando de manera acelerada los recursos naturales y de los impactos que está teniendo esto en este momento para nosotros, pero también para las presentes y las futuras generaciones, con todo lo que se puede venir, con los fenómenos climáticos extremos que ya se están presentando, con las sequías prolongadas en regiones, con los veranos cálidos, con los inviernos tan fríos que se están dando y todos los impactos que esto puede generar en la vida cotidiana y que sin duda alguna tienen un origen en las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Claro, pero entonces, en ese contexto, como están dadas las cosas, le pregunto de entrada, Carlos, ¿hay condiciones, hay elementos, hay incluso posibilidades de que la humanidad empiece un proceso que retome los estándares de los que estábamos hablando al principio? Es decir, que se pueda desarrollar eso, ¿o es prácticamente imposible para la naturaleza humana esta posibilidad? Pues lo que nos están mostrando todos los estudios científicos y toda la evidencia en este momento en el mundo es que para que el mundo no supere los 1.5 grados, o sea, ya lo que dicen los informes, el IPCC, por ejemplo, es que es irreversible aumentar los 1.5 grados. Esa curva no hay forma de detenerla, pero sí se puede evitar que se aumente por encima de eso si se toman acciones contundentes por parte de los estados, por parte del sector privado y por parte de las comunidades. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver también con la reflexión sobre la quema de los combustibles fósiles de carbón, petróleo, gas que se viene dando en el mundo, también de las prácticas cotidianas, de la forma como nosotros estamos viviendo, de la forma como nosotros estamos consumiendo y cómo estamos hoy con un estilo de vida que claramente se está llevando por encima al planeta. Hay una fecha que se da todos los años, que cada vez se ha venido, antes estaba hacia agosto, ahora se está dando hacia el mes de julio, que es el momento en el que nosotros nos consumimos los recursos naturales que tendría el planeta para un año. Quiere decir que en este momento la forma de vida que estamos teniendo y la forma de sobreexplotación de estos recursos también está llevando a que estemos gastándonos casi en un año lo que deberíamos consumir en un año calendario, estemos gastándonos lo que deberíamos consumirnos en año y medio o dos
de recursos naturales, precisamente por la forma como estamos viviendo. Y eso sin duda tiene que llevarnos a unas reflexiones. Es momento de que los estados también tomen decisiones. A uno le da tristeza, por ejemplo, ver lo que pasó en la cumbre de cambio climático en la COP26 en Escocia, donde se hablaron muchas cosas, pero al momento de tomar decisiones, los países siguieron siendo tímidos al momento de tomar decisiones contundentes que deben tomarse, y solo le apuestan a los mercados verdes, ¿no? Un poco la lógica de que entonces yo contamino, yo pago, yo genero muchas emisiones, entonces lo que hago es compenso esas muchas emisiones que genero, cuando las reflexiones tienen que ser de que debemos sin duda alguna limitar las emisiones de metano, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar las emisiones de carbono, si no creemos que nuestro planeta como hoy lo conocemos, está en condiciones casi que invivibles para las futuras generaciones en las próximas décadas. Claro, Carlos, y a propósito de esto, efectivamente se ha comentado mucho de una película que ha dado que hablar en el final del año pasado, que tiene que ver con esta posible llegada de un cometa que destruye el planeta, pero en realidad lo que estamos destruyendo son los propios seres humanos, es decir, la especie humana es la más depredadora, la que más acaba con la naturaleza. Entonces, si esto es así, si es irreversible el proceso, ¿hasta dónde lo que se hace hoy día en una parte o en otra puede cambiar la lógica global? Me parece que es imposible. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para evitar el derrumbe de una civilización asentada en los principios del mercado y del consumo? Bueno, sin duda alguna lo que se hace hoy, lo que se está haciendo hoy, tanto en materia de acciones de nosotros como ciudadanos y ciudadanos, pero también de los estados, de las empresas, ¿cómo lo digamos? Es insuficiente. No hay posibilidad de que con la forma en la que estamos viviendo hoy, con la forma en esta sociedad de mercado, como ustedes lo dicen, y con la forma en que hoy se están explotando los combustibles fósiles en el mundo, tengamos una civilización y tengamos un planeta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Hay que tomar acciones ya, hay que tomar acciones contundentes. Eso nos lo ha dicho Greta cuando salen las movilizaciones de miles de jóvenes en las calles en diversos lugares del mundo. Eso nos lo han dicho los científicos del panel de cambio climático. Aquí las alternativas son claras. Aquí las alternativas son, por ejemplo, frenar la deforestación de manera urgente que se viene dando en la Amazonía, ¿no? Vemos que los impactos que está teniendo como día a día en las selvas de Brasil, en las selvas colombianas, en las selvas peruanas, en las selvas de nuestros territorios, para situarnos un poco en la zona en la que estamos. Yo estoy hablando en este momento desde Colombia, ustedes se están originando desde Venezuela. En nuestro continente es urgente tomar decisiones para frenar, por ejemplo, la deforestación y los impactos que esto está causando en la crisis climática. La quema de combustibles fósiles, vuelvo y lo digo, carbón, petróleo, gas, tiene que llevarnos también a repensar de que tiene que haber otro modelo de sociedad que no dependa necesariamente única y exclusivamente y que no explote por explotar estos recursos simplemente para satisfacer el consumo, para satisfacer la moda, para tener cada vez más y más toneladas y toneladas y toneladas de plástico inundando nuestros océanos y afectando a miles de especies. La forma como estamos, por ejemplo, consumiendo y generando emisiones, la forma como se viene dando esta sobreexplotación irracional de nuestro planeta, pues tiene que llevar a que tienen que ser acciones urgentes. Ya vuelvo y lo digo, se ha dicho en muchos escenarios internacionales, cada investigación nueva va diciéndonos, va alertándonos el mismo mensaje. Eso es como en la película, ¿no? Hay un mensaje de se viene algo irreversible, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nuestros hijos y nietos están en peligro, puede que ellos no conozcan la civilización como nosotros lo hemos conocido, no logren conocer el planeta como nosotros lo hemos conocido, si seguimos en esta lógica un poco y seguimos como viene, ¿no? Cada año más caliente que el otro, la temperatura global. Hay unos gráficos que son muy sencillos, unas animaciones que muestran cómo la temperatura global ha venido ascendiendo y va mostrando como un circulito que entre más se aleja de su centro, más ha aumentado la temperatura. Y uno ve cómo todas estas décadas fue creciendo de una manera, la temperatura aumentando de una manera leve, pero en los últimos 10 años casi que ese crecimiento se da de una manera exponencial que a uno lo asusta y lo preocupa y dice, bueno, si esa curva se sigue, si la tendencia sigue, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Cuánto
cómo estará la temperatura en el 2022 y en el 2023 y en el 2025 y en el 2030 y en el 2050. Entonces, para responder nuevamente la pregunta, lo que estamos haciendo hoy es absolutamente insuficiente. Se tienen que tomar decisiones radicales, tenemos que cambiar nosotros nuestros estilos de vida, tiene que cambiar esta sociedad de mercado y tiene que cambiar también la manera como se están explotando los combustibles fósiles en el mundo, si no queremos que el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos y todas las futuras y todas las generaciones que vienen de ahí en adelante, pues les entreguemos básicamente un planeta invivible por la falta de acción climática que tuvimos nosotros. Gracias, Carlos, muy amable por esta reflexión y por supuesto nos deja en la misma circunstancia que tenemos que pensar, es decir, si no cambiamos, pues nos hundimos nada más. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Carlos Santiago a propósito de este tema. Vamos a dar paso a informaciones de orden económico.